Y muy buenas a todos amigos, estamos aquí en un nuevo video y en esta ocasión toca hablar sobre Walking Dead, temporada 11, capítulo número 21, review, análisis y opinión. Lo principalmente característico de este capítulo, al menos para mí, es que tiene cierta nostalgia. Tiene uno que otro diálogo para darle trasfondo a nuestros personajes y también una buena dosis de acción como debe de ser. Pero lo que me llamó la atención cuando lo vi por primera vez este capítulo es que tiene bastantes conveniencias de más. Yo sé que a lo largo de la serie han habido conveniencias, pero en este capítulo creo que se notó un poco más de lo usual. Pero bueno, no les cuento más, como siempre, todo lo que van a oír a continuación estará basado más en mi opinión y percepción personal, así que sin más que decir, comencemos con el video. El capítulo comienza con de nuevo una retrospectiva de Judith narrando por todo lo que han pasado nuestros personajes hasta ahora, sobre las cosas que han tenido que hacer y sobre esa esperanza que al final puede mantenerse estando juntos. Como siempre lo he dicho, este tipo de cosas en estos últimos capítulos se agradece bastante, son los últimos capítulos de The Walking Dead, así que está bien ahí. Después de esto volvemos a la actualidad viendo cómo se llevan a la mayoría de nuestros protagonistas a lugares o prisiones donde los obligarán a tener trabajos forzados. Pero en uno de estos camiones se encuentra Gabriel, Rosita e incluido Maggie, que de esta misma es la única o de las primeras que empieza a despertarse, a pesar de que a todos les inyectaron algo así como un somnífero, y aparte el guardia que los vigilaba pues está dormido. Al final termina liberándose de una manera bastante sencilla y bueno, con esto, con lo que se despertará ella primera, con el guardia dormido, creo que ya empiezas a darte cuenta del nivel de conveniencias que va a tener este capítulo. Después despierta y libera a Gabriel y Rosita, cada uno de estos termina saltando del camión, hasta que en el turno de Maggie pues el auto termina topándose con un cachivache que hace que el auto se mueva, Maggie se cae, el guardia se despierta, inician un pequeño tiroteo entre ambos, que uno de los disparos impacta con los conductores del camión obligando a que se choquen. Después vemos lo mal que la pasó el compañero del conductor porque literalmente morir de esa manera no me lo imagino, pero no importa, Maggie está salva así que está bien, ¿no? Esta de inmediato intenta agarrar el arma del conductor muerto, pero empiezan a llegar varias patrullas de la Commonwealth y esta termina escapando del lugar. En esta parte de la trama vemos como a la mayoría de personajes que habían capturado los llevaron hasta cierto lugar, estos mismos están confundidos de dónde están, pero se percatan de que probablemente Maggie, Rosita y Gabriel han escapado. A todo esto llega un nuevo personaje al cual vamos a llamar el alcaide, el cual es el que lidera este lugar y por así decirlo es un personaje que a muchos ha llamado la atención en sí por cómo es y ha generado suposiciones que es evidente hacen referencia al CRM, ya que empieza a decir cosas como de que ahora van a trabajar en este lugar y este será un nuevo comienzo para ellos, todo lo que trabajen y todo lo que hagan será para reconstruir al nuevo mundo, porque ahora esa será su salvación. E incluso diciendo que en este lugar no se manejan los nombres, él no les dirá su nombre y ellos no deben llamarse por sus nombres, aquí todos son nadie. Y con esto ya se hace la relación con el CRM, diciendo que este personaje es parte del CRM y que pues evidentemente está colaborando con la Commonwealth de alguna manera. Y teniendo en cuenta también la forma en que habla este personaje, las reglas que impone, que se hacen muy similares a las del CRM. Y aparte la ropa negra, pues bueno, ¿no? Ya estamos haciendo conexiones del CRM con The Walking Dead. Y aparte estamos en los últimos capítulos de la serie, pues era evidente, ¿no? Pero tengan en cuenta esto de que el CRM poco a poco está teniendo más influencia, esto para la siguiente trama, ¿de acuerdo? Al final el alcaide les dice a todos que se va a llevar a ciertas personas a otro sitio, mientras que las que se queden pues trabajarán limpiando las vías del tren. Y selecciona a un buen de personas, incluyendo a la esposa de Negan, Annie, y bueno, aquí estos personajes tienen una despedida algo rápida, Negan le dice que pronto lo volverá a ver, la va a encontrar, y bueno, al final se despiden y después son llevados todos a trabajar a limpiar las vías del tren. Después de esto vemos cómo todos están trabajando, Kelly le dice a Ezequiel que podrían aprovechar ahora que hay unos pocos guardias, pero Ezequiel está firme en seguir las reglas porque todo esto puede tender a salir mal. Y aquí Ezequiel tiene razón porque pasan dos situaciones que reflejan de cómo es este lugar. Primero con Negan que le preguntó a un guardia en dónde llevaron a su esposa y este lo golpea diciéndole que él no tiene derecho a hablar y que solamente tiene una cosa que hacer y es trabajar. Y lo segundo es que cuando otras tres personas intentaron escapar, al instante les dispararon sin ningún tipo de piedad. Y esto refleja lo diferente que es este lugar a la Commonwealth y le hace más similitudes a lo que sería el CRM.
Después de esto vemos para mí uno de los mejores diálogos del capítulo, y es que Negan se acerca a Ezequiel para hablarle de una manera en que ambos puedan unir fuerzas y para que puedan escapar todos de este lugar. Pero Ezequiel no quiere ayudar a Negan ni tener nada que ver con él, ya que le tiene aún cierto resentimiento por lo que Negan hizo en el pasado. Pero Negan trata de decirle que dejen de lado sus diferencias y que hagan equipo para ayudar a los demás por un bien mayor, e incluso tratando de empatizar con Ezequiel mencionándole a su esposa, a su futuro hijo, e incluso de ex líder a ex líder, que entienda que ahora mismo lo importante son estas personas, que la mayoría no merecen estar aquí. Tal vez él sí, pero la mayoría no, e incluso el propio Ezequiel no lo merecen. Y aquí es cuando Ezequiel se replantea en ayudar o no a Negan, así que al final terminan pensando en que podrían hacer una especie de revuelta o revolución en el lugar para poder escapar. La cuestión es en el cómo lograr esto, ya que no pueden utilizar el miedo, ya que eso solamente sirve para las personas que tienen el poder. Así que le sugiere a Ezequiel que pueden utilizar una especie de esperanza, y es en lo que es bueno Ezequiel, es alguien bastante esperanzador, motivador y optimista con los demás. Se necesita eso, pero no pueden debido a que las personas están muy separadas y ese es el factor que les falla bastante. Así que al final Negan propone que le va a conseguir una especie de chispa para poder generar esperanza y que por ende eso genere una revuelta en el lugar y puedan escapar. Así que le dice a Ezequiel que esté atento a eso. Y bueno, ya de por sí, si me decías que Negan y Ezequiel iban a compartir por primera vez una escena o un diálogo juntos, para mí la escena ya me cumplía, pero sinceramente ver que estos dos personajes van a trabajar juntos para escapar de este lugar, pues la verdad me gusta, es genial, la verdad. Y en este diálogo que implique que dejen de lado sus diferencias para trabajar juntos, teniendo en cuenta el resentimiento de Ezequiel, que a ver, hasta cierto punto es entendible, pero ya han pasado varios años, creo que hasta este punto Ezequiel tendría que haberlo un poco dejado de lado, pero seamos honestos, Ezequiel también perdió bastante en la guerra contra los salvadores, así que hasta cierto punto es entendible, pero al final de cuentas en que ambos personajes concluyan en trabajar juntos, les guste o no, sobre todo Ezequiel que está bastante regañadientes, pues es genial ese mero hecho, ¿no? Así que para mí un buen diálogo, al menos en mi opinión, y una buena escena, ¿no? Así que Ezequiel decide trabajar junto a Negan, al menos por ahora. Al final vemos cómo se llevan al grupo donde estaba Negan y Ezequiel hacia otro cierto lugar, el cual se da a entender que será el puesto 22. Al otro día vemos cómo Rosita y Gabriel se están despertando luego de lo mal que la pasaron la noche pasada, hasta que son atacados por un caminante soldado de la Commonwealth que no tiene un brazo, que por cierto es el mismo que atacó a Maggie la noche pasada, y al final terminan encargándose de este mismo. Y se enteran que varios soldados están cerca de su ubicación. Mientras tanto vemos a Maggie escapando y vagando por el bosque mientras piensa en dónde está Herschel, porque evidentemente lo capturaron, hasta que se topa con un niño zombificado, al cual no puede matar y simplemente lo deja vivir, y pues bueno, evidentemente este la sigue ella misma. Después de esto vemos cómo Rosita y Gabriel siguen vagando por el bosque, pero siguiendo un convoy, el cual los podría llevar a donde tienen capturados a los niños y a Coco en este caso. Gabriel cuestiona esto diciendo que son muy pocos y que como tal no tienen un plan. Rosita le dice que si tiene alguna mejor otra idea o plan. Hasta que aparecen dos caminantes de la nada, sí, de la nada, y pues terminan atacando a Rosita y Gabriel termina matando a estos dos mismos. Y aquí demuestra dos cosas de lo mal que se siente Rosita, y aparte que se lamenta por no haber protegido a su hija. Gabriel trata de reconfortarla diciéndole que no es su culpa, y la verdad me agrada un poco esta escena. Digo, realmente no es que vemos muchas veces a estos dos personajes teniendo este tipo de diálogos como relación de pareja, pero me agrada la verdad. Pero antes de que sigan hablando, escuchan los sonidos de un tren y terminan de ir a seguirlo. Después de esto vemos como Daryl y Carol están vigilando el puesto del tren, en el cual tendrán que seguirlo para ver a dónde llevaron a todo el grupo. Pero aquí es cuando Daryl ve que también tienen capturada a Connie aquí, y al parecer no la van a llevar a donde están el resto del grupo, sino la van a llevar a algo denominado la Designación 2. Y vemos la preocupación de Daryl, ya que si interceden ahora mismo, pues probablemente van a alertar a los demás y no van a poder rescatar al resto del grupo, así que por ahora simplemente van a seguir al tren. Vemos cómo llegan hasta cierto puesto del tren donde tendrán que esperar a que el tren se detenga con ese empalme, pero Daryl no quiere esperar y pues está desesperado por ayudar a Connie, y aquí es cuando tiene un pequeño diálogo con Carol que me gustó bastante, en el que Carol le recuerda los eventos de la cueva donde todos pensaron que Connie había muerto, y le recuerda también lo que dijo Kelly en esa ocasión cuando creyó que su hermana estaba muerta, que no podrán salvarlos si es que están muertos. Así que le dice que lo apoyará en todo lo que él quiera hacer ahora, pero que piense de una manera prudente, ya que un paso en falso evidentemente lo arruinaría todo.
Y este tipo de diálogos cortos, pero que entiendas la carga emocional que tiene, porque a ver, entiendes que Daryl quiere ayudar a Connie, pero si hace esto ahora de una manera algo imprudente, pues puede tender a que arruine el plan para ayudar al resto del grupo. Y aparte Carol es como una consejera diciéndole a Daryl que no haga esto, porque ella hizo algo similar en la cueva, por eso se referencia a ese evento, porque ella actuó imprudentemente para lastimar a Alpha y terminó esto casi en la muerte de Connie y Magna. Así que al final Daryl termina aceptando esa propuesta de Carol y terminan tratando de ver otra manera en la que puedan ayudar a Connie. Después de esto vemos como Maggie sigue vagando, en este caso por las vías del tren, mientras el niño zombificado la sigue siguiendo. Hasta que llega un soldado de la Commonwealth a registrar el perímetro y Maggie, viendo que este se distrae con el niño zombificado que había ahí atrás, pues termina atacando al soldado y lo termina derribando. Y aparte vemos como Maggie no quiere matar al niño zombificado, no le gusta, pero al final termina haciéndolo. Y dos cosas con esta escena. La primera es que muchos se preguntan por qué hay un niño caminante en este capítulo, cuál es el propósito de esta aparición, porque al final vemos lo difícil que es para Maggie matarlo. Y esto es más, creo yo, un simbolismo representando el dolor maternal que siente Maggie al día de hoy, por haber perdido a Herschel. Ya que para Maggie es ese miedo de ver a Herschel en ese estado, porque ahora mismo está perdido, y ella tiene ese miedo interno de que él esté así, y por eso no quiere rematar al caminante, se le es difícil. Aparte que también se pone en el lugar de la madre de este niño, porque evidentemente hay una madre por ahí tal vez buscando a este niño zombificado y que pues ella no cree que ella debería ser quien los remate al final, ¿no? Ella se pone en ese lugar como una madre que igual ha perdido a su hijo y pues ya ven, ¿no? Para Mai es difícil esto y me gusta bastante un poco este simbolismo, creo yo. No quiero sobreanalizar lo demás, pero bueno, yo lo dejo ahí, ¿no? Y lo segundo es que mientras más veo este tipo de escenas de soldados de la Commonwealth siendo derribados por los protagonistas, más allá del poder del guión, pues creo que se van a llevar ese primer puesto de ser los soldados más incompetentes en una historia ficticia. No sé, eso yo creo, ¿no? Después de esto llegan Carol y Daryl al lugar y bueno, no sé cómo sabían que Maggie estaba ahí, pero de que llegaron, llegaron. Después de esto vemos como Maggie sigue culpándose por haber perdido a Herschel y aquí comparte un momento algo emotivo con Carol, que de hecho, no sé ustedes, creo que ya ha pasado un buen tiempo desde que vi a Carol y Maggie compartir un diálogo o una escena. Y en sí le dice que van a volver a estar unidos, siempre lo han estado. A pesar de todas las adversidades que han sufrido, eventualmente estuvieron juntos, incluido ahora que a pesar de que Pamela los trató de separar porque les tiene miedo, pues evidentemente al final pues estuvieron juntos y eso no va a evitar que pues puedan reunirse con el resto del grupo, esto incluyendo a Herschel. Y como les digo, el mensaje es algo emotivo y me gusta mucho. Pero antes de que puedan seguir conversando, llegan Gabriel y Rosita, se reencuentran y bueno, aquí creo que está lo justificado del por qué convenientemente aparecen aquí, escucharon el ruido del tren, así que puede que casualmente se hayan encontrado con ellos, ¿ok? Y bueno, al final terminan preguntando dónde está Daryl y bueno, este mismo está interrogando al soldado al cual Maggie derribó y que como vemos está bastante herido por lo que le hizo Maggie. El soldado parece entrar en negativa ya que Daryl trata de empatizar con él de alguna manera diciéndole que haga algo bueno con el poco tiempo que le queda de vida y que le diga que es designación 2, pero vemos como el soldado no le dice casi nada porque aparte se está desangrando, ¿no? Pero antes de que pueda seguir interrogándolo llegan los demás y Gabriel lo reconoce ya que al parecer era una de aquellas personas que asistía a su iglesia en los domingos. Vemos mientras como estos dos conversan, ambos empatizan uno con el otro. Por un lado el soldado no quiere morir y está arrepentido por las cosas que ha hecho y pues quiere al final hacer algo bueno y Gabriel encuentra eso en él porque le dice que lo último que queda de nosotros al final es el recuerdo que dejamos y entonces cuál será el recuerdo que él dejará, así que al final el soldado termina ayudando a los demás diciéndoles que al resto del grupo, a los que los tienen capturados, los llevaron a las vías del tren a tener trabajos forzados. Tendrán que seguir al tren para saber en qué lugar específico de las vías están. Y respecto a la designación 2, resulta que a las personas a las cuales las entregan para que se los lleven a este lugar jamás regresan, algo que hace que Daryl de inmediato se vaya del lugar porque el tren ya está por llegar. Y esto de la designación 2, la verdad creo que sí tiene que ver con el CRM, porque yo me pregunto, ¿para qué la Commonwealth se llevaría a ciertas personas específicas hacia otro lugar del cual no regresen?
porque lo más lógico que sería es que se los llevaran a trabajar, como hicieron con el grupo de Negan y Ezequiel. Así que aquí creo que es evidente que están haciendo intercambios entre el CRM y la Commonwealth. Por un lado, la Commonwealth le va a dar a personas para que el CRM experimente con ellas, como ya vimos en World Beyond, mientras que el CRM le va a tratar de distribuir cierto tipo de recursos a la Commonwealth. Y aparte del hecho en que generan cierto misterio con lo de qué es la designación de Oz, ya que muy pocas personas saben de lo que es esto realmente, pues me gusta y la verdad les digo, conexión con el CRM, creo que aquí sí o sí es algo un poco más evidente, ¿no? Y al final pues el soldado ya no le queda mucho tiempo y no quiere morir solo, así que le dice a Gabriel que lo acompañe y bueno, Gabriel se queda ahí haciéndole compañía en sus últimos momentos. Por cierto, aquí me dio algo de penita el soldado de la Commonwealth. Imagínate ser solamente un trabajador que solo quiere ganarse la vida en la Commonwealth, ya sea si bien te guste o no lo que te obligan a hacer, pero quieres ganarte la vida de alguna manera para sobrevivir y que de la nada te apuñalen y que pues ya te estés por morir, ¿no? O sea, no lo sé, piénsenlo bien, él solamente hacía su trabajo, ¿no? F por todos los soldaditos de la Commonwealth que a veces solamente están haciendo su trabajo, ¿ok? Aunque algunos son los dos hijos de su madre, pero ellos no cuentan. Después vemos cómo el grupo se está reorganizando para ver qué van a hacer. Daryl quiere rescatar a Connie, evidentemente. Rosita evidentemente no quiere esto, ya que si los ven pues se estropea el plan para poder rescatar al resto del grupo. Hasta que al final Carol propone una opción para poder ayudar tanto a Connie como al resto del grupo. Al final vemos cómo el tren llega hasta ese lugar, vemos cómo el empalme está atascado y los soldados de ahí intentan, bueno, arreglarlo. Vemos como el conductor del ferrocarril intenta contactarse con un puesto 22, recuerden eso para más adelante, pero llega Maggie, lo captura y pues bueno, le dice que no diga nada, ¿no? Y vemos poco a poco como nuestros protagonistas sigilosamente se acercan al tren. Y otros terminan derrotando a cada uno de los soldados que estaban por ahí. Al final se dan cuenta que todo esto era una trampa y pues bueno, inicia un tiroteo entre nuestros protagonistas y los soldados de la Commonwealth. Y vemos como paulatinamente pues terminan muriendo varios soldados también de la Commonwealth. Daryl se acerca al lugar donde tienen capturada a Connie y sale uno de los soldados amenazándola con un arma. Y bueno, en esta escena sinceramente sentí una tensión e incertidumbre total, porque por un momento dije, ¿en serio van a matar a Connie? ¿En serio van a matar a Connie? No sé, mientras más me lo pensaba en esos segundos, la idea se hacía cada vez más real. Y aparte de ver a Daryl seguir caso a las órdenes del soldado para que no mate a Connie, sin duda me causó una tensión total. Afortunadamente Connie termina liberándose, el soldado la golpea y termina escapando. Y aquí es cuando Daryl, cuando pudo seguir al soldado, ¿saben qué es lo que hace? Pues termina de ir a ayudar y ver si Connie está bien. Y simplemente diré, grande Daryl, grande Daryl. Y después de esto vemos como el soldado termina escapando en una de las motos que había en uno de los vagones del ferrocarril y termina escapando, ¿no? Y Daryl no se la piensa dos veces y termina agarrando otra de las motos que había ahí y termina siguiendo en un modo pro como en los viejos tiempos, que la verdad me gustó mucho. Y aparte quiero pensar que esto Daryl lo tomó más personal porque a ver, ese soldado golpeó a Connie y nadie debe golpear a Connie. Así que al final pues termina siguiéndolo, ¿no? Y bueno, eventualmente el soldado termina cayéndose de la moto y Daryl de nuevo en un modo pro también termina derribándolo con la moto y al final lo termina matando. Después vemos como el conductor del tren ya lo tienen de rehén y le obligan a que les diga dónde se llevaron a todo el grupo. Este no quiere decirles ya que le tiene bastante miedo a lo que le pueda pasar a su familia si es que les dice algo, ya que ese tal alcaide, como ya vimos, es bastante peligroso y de temer, o al menos eso se insinúa en esa escena, hasta que al final terminan convenciéndole, mostrándole el cadáver del soldado muerto, diciéndole que igual tenía familia y que de todas maneras si no los ayuda ellos también podrían matarlo, así que al final de cuentas el conductor simplemente les dice que tiene un mapa donde podría decirles a dónde se los pudo haber llevado, así que al final los termina ayudando. Y después de esto vemos como Connie y Daryl hablan un pequeño momento. Daryl le dice que creyó que no la volvería a ver, pero Connie le dice que ella no se irá nunca a ningún lado. Y bueno, como siempre les digo, el shipeo está vivo, al menos para mí. Ese tipo de momentos nadie me va a negar que por más pequeños que sean y ves la interacción de estos dos personajes, es satisfactorio, ¿ok? Es satisfactorio y es lo que puedo decir de esta escena, ¿no? Después de esto vemos cómo el conductor al final quiere suicidarse, ya que sabe bien que si les dice algo, pues el alcaide va a matar a su familia o les hará algo peor, así que no quiere eso. Y aquí tratan de persuadirlo para que no se suicide, pero al final termina matándose. Y con esto demuestran la intimidez que tiene sobre los demás el alcaide, de lo maldito que puede llegar a ser de alguna manera, a tal punto de que alguien se mate, pues ya les digo yo, es sin duda sorprendente, ¿no? Al final vemos cómo lograron reconectar la radio del ferrocarril para poder contactarse con la Commonwealth.
Y aquí Rosita se hace pasar por uno de los supuestos soldados sobrevivientes del ferrocarril, preguntando a dónde puede ir para conseguir ayuda e incluso poco a poco también enterándose a dónde se llevaron al resto del grupo, o al menos algo así. Y mientras les van dando indicaciones de por dónde ir para llegar a ese lugar, pues vemos como el resto del grupo es llevado hacia un lugar llamado el puesto 22, el cual mencioné minutos atrás. Y pues sí, amigos, aquí al final nos damos cuenta que ese puesto 22 es Alexandria, que ahora fue convertido en un puesto de avanzada de la Commonwealth, en el que ahora serán reprocesados todos los exiliados, por así decirlo, en el que se encuentran el resto del grupo. Y aquí Maggie les dice a todos de una manera bastante empoderada que Pamela no sabe con quiénes se ha metido, van a recuperar su hogar y sobre todo que ella jamás se lo verá venir. Y ahí termina el capítulo. Y bien, este capítulo creo que fue bastante relevante por las cosas que se mencionan y que se hacen en este capítulo. Creo que a cualquiera nos llama la atención, ya sea lo del CRM o ciertas escenas donde les dan cierto trasfondo a sus personajes, como por ejemplo la de Ezequiel y Negan, que de hecho esto va a tener relevancia para el siguiente capítulo. Pero sobre todo este capítulo me resulta muy entretenido por las escenas de acción en sí, por los diálogos y sobre todo por esa forma en la que el capítulo te hace sumergirte en lo que pasa y casi no te despegas. Por ahí que hay una que otra trama que a alguien no le haya interesado o le parezca algo resaltante, como la de Maggie, el niño zombificado, o las escenas de Gabriel y Rosita, yo que sé, puede ser, pero para mí resulta un capítulo muy pero muy entretenido, e incluso teniendo en cuenta las conveniencias que hay, ¿no? Así que para mí la calificación de este capítulo va a ser de un 8.5. Y el personaje del capítulo, bueno, la verdad en esta ocasión yo sé que hay ciertos personajes que se están llevando el mérito por las cosas que hacen o que dicen en este capítulo, por ejemplo Ezequiel, pero la verdad es que yo me fui por lo más obvio y es por un personaje que no hace casi mucho, pero que al final con su mera aparición se lleva el capítulo, para mí al menos, ¿no? Así que al diablo va a ser Connie, así que bueno, júzguenme, pero para mí va a ser Connie, ¿ok? Vamos, Connie se merece un podio en este puesto, la verdad. Y bien amigos, espero que les haya gustado este video, sin más que decir, nos vemos en la próxima. Hasta luego.